soy presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Me alegro mucho la convocatoria que hemos tenido en el día de hoy, convocatoria que ha ido creciendo a lo largo de los distintos eventos de jóvenes Oil and Gas que hemos venido haciendo junto con la Argentina Oil and Gas. Y me alegro realmente porque tenemos un colectivo de estudiantes, gente que está por recibirse y gente, jóvenes profesionales que ya están trabajando en la industria. Y eso le asegura a la industria sangre nueva y le asegura una continuidad que desde ya va a ser extremadamente necesaria si queremos sostener la energía en el mundo. En muchos casos se escucha hablar de lo que es transición energética. La realidad que no es transición, son transiciones. Cada país va a tener que recorrer algún camino. Es evidente que hay que bajar las emisiones, pero también es evidente cómo nuestra industria está trabajando fuertemente en ello, como cualquier otra industria. Y también es evidente que a pesar de todos los incentivos y promociones que ha habido con otros tipos de energías, estas no han alcanzado la masa crítica que sería necesaria para poder reemplazar a los hidrocarburos. Es más, dependen por su intermitencia de lo que son los hidrocarburos. Y es por eso que estamos acá y que gas y petróleo va a ser necesario para un mundo en crecimiento durante muchísimos años. Si tengo que definir esta industria con pocas palabras, no quiero sacarle, pues si no me van a retar acá los organizadores, yo diría una que es dinamismo. La industria tiene este atractivo de la dinámica que tiene. Es impresionante, los que están trabajando por ella la están conociendo, los que van a ingresar la van a conocer. Tiene un dinamismo como pocas otras industrias. Es cambiante, es innovativa, introduce tecnología que nos ha permitido llegar a horizontes que antes ni se pensaban. El shale es un caso, la explotación de aguas profundas a niveles de eficiencias que antes no se pensaban, es otro caso, pero también innovación y tecnología para minimizar impronta, minimizar emisiones. Es decir, la industria trabaja y se ha transformado en un conglomerado responsable con lo que hace, ¿no? Que conteste con las necesidades del mundo de cada vez producir menos daño al medio ambiente, ¿no? Y a pesar de eso, lograr su eficiencia y poner energía al alcance de todos a precios razonables. Hoy, obviamente, lo que pasa en el mundo ha hecho que esto se desbalancee, pero creo que va a llegar, y esperemos que termine rápido este conflicto, y que luego se va a llegar a un equilibrio, que es lo que necesita todo el mundo y necesita la industria. Así que bueno, siéntanse seguros de que en su carrera profesional, si se juntan a la industria del gas y el petróleo, van a tener enormes satisfacciones profesionales de participar en la misma. Quiero felicitar a los tres, Daniel, Natalia y Andrés. Daniel de Buenos Aires, Natalia de Comahue y Andrés de Chubut, que han puesto este excelente programa que ahora se lo van a describir. Y por supuesto a Gisela Mazarí, que anda por acá. ¿Dónde está Gisela? Siempre con su entusiasmo. No la veo, bueno. Ahí está. Siempre con su entusiasmo, ¿no? Que ha permitido también que esto crezca año a año y que el contenido y la dinámica que esto tiene siga creciendo. Así que sin más, los dejo y espero que disfruten la jornada de hoy. Bueno, muchas gracias Ernesto por la bienvenida y la inauguración de las jornadas. También obviamente agradecer a todo el IAPG por que ha hecho esto posible y mención especial para Gisela Mazarik, nuestra referente dentro del IAPG, sin la cual no hubiésemos llegado realmente hasta acá. Mi nombre es Daniel Mocallar García. Hoy me toca estar a mí acá arriba representando a la Comisión de Jóvenes Profesionales del IAPG, integrada por profesionales sub-35 de empresas socias del IAPG y que tenemos como misión generar un puente entre las distintas generaciones y
abordar temáticas de nuestro interés. También me acompaña Natalia Irasusta, presidenta de la seccional Comahue de Neuquén, y Andrés Lowy, presidente de la seccional sur de Comodoro Rivadavia, nueva y flamante seccional, que está ávida de nuevos refuerzos, así que ojalá que siga creciendo. Y nos faltan nuestros compañeros de la seccional Cuyo de Mendoza, que no han podido estar hoy acá. La realidad es que hemos diseñado una jornada donde vamos a tocar aquellas cuestiones más relevantes de nuestra industria, desde el upstream al downstream, pasando por el midstream, abordando transiciones energéticas, diversidad e inserción laboral, siempre desde nuestra perspectiva y teniendo en cuenta las inquietudes que a nosotros más nos interesan. Esperamos que descubran nuevos horizontes, que aprendan muchísimo de los que hoy nos van acá estar dando clases magistrales prácticamente. Disfruten sobre todo y ojalá que se lleven un grato recuerdo y que a futuro recomienden estas jornadas. Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos, y ahora ya sin más dilación vamos a dar pie al primer panel, donde vamos a hablar del upstream y abordaremos temáticas relacionadas con los no convencionales, yacimientos maduros y offshore. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Para nosotros es un placer iniciar el día de hoy moderando el panel de Upstream, que da el inicio a nuestra jornada de los jóvenes profesionales del Oil and Gas, de la cual hago parte con mi compañero. Mi nombre es Daniela Alzate, soy ingeniera de petróleos y actualmente lidero proyectos de EOR químico para ChampionX Argentina. Un placer. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Agustín Garbino, trabajo como ingeniero de reservorios en Tecpetrol. Y gracias a todos por sumarse, por participar. Este es un panel que estará abordando algunos de los temas de mayor interés de la industria referidos al upstream. Así que, sin más, damos comienzo a leer las biografías de cada uno. Sí, bueno, el día de hoy tenemos unos invitados de lujo. Nos acompañan Alejandro López Angriman, quien es geólogo egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, con estudios de posgrado y desarrollo de negocios en la Universidad Austral. Con más de 30 años de experiencia laboral en la industria, desarrolló sus actividades como geólogo de exploración y desarrollo en casi todas las cuencas de Argentina, en las propiedades de Bridas y posteriormente Pan American Energy. Fue gerente de exploración y desarrollo de Chaco S.A. en Bolivia y desde el 2005 ocupó diversas posiciones como gerente de gas y gerente general de desarrollo de reservas del Golfo San Jorge. Desde el 2010 se desempeña como VP de desarrollo de reservas de Pan American Energy, siendo responsable de los planes de delineación y desarrollo de los reservorios convencionales y no convencionales de Argentina, Bolivia y México. Bueno, nos acompaña también Daniel Valencio, que es licenciado en Geología, recibido en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y posgrado en MBA del IAE. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria, habiéndose desempeñado durante su carrera en distintas posiciones en exploración, desarrollo, nuevos negocios y country manager para diferentes activos y países. Actualmente es el director corporativo de exploración y desarrollo de la compañía Tecpetrol. También tenemos a Ernesto Fonseca, quien comenzó su carrera profesional en Shell Venezuela hace 19 años y ha acumulado una experiencia técnica y gerencial en 6 países: Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Holanda, Argentina y varias áreas del negocio. Fue gerente de contratación de servicios técnicos para aguas profundas y pozos, gerente de capacidades para el Ártico y líder de equipo de tecnologías para no convencionales. Desde septiembre del 2020 es gerente de petróleo y desarrollo para Shell Argentina, después de completar su asignación en no convencionales para la activa en Pensilvania. Muchas de las contribuciones en estos trabajos están capturados en más de 15 aplicaciones a patentes y 10 trabajos publicados por la Sociedad de Ingeniería de Petróleo. Su preparación académica incluye un título en Ingeniería Química en Estados Unidos de la Universidad de Washington en San Luis, una maestría en Tecnología de Petróleo de la Universidad de Australia de Curtin y un certificado ejecutivo en Gerencia y Liderazgo del Tecnológico Massachusetts. Bueno, y completa el panel Néstor Darwin Volati. Néstor es geólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y posgrado en la especialidad de Geología del Petróleo en el Instituto Superior de Exploración Petrolera de la Universidad Nacional de Cuyo. Con más de 30 años en la industria del petróleo y gas desarrollados en Argentina, Brasil, África y el sudeste asiático. Fue líder del Finding Team Libia, director de exploración y producción Brasil y director de evaluaciones técnicas para el este de África y el sudeste asiático. Como director de E&P, fue responsable por Repsol YPF de la puesta en producción del campo Albacora al Este en Brasil.
Actualmente es gerente de exploración offshore de YPF. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por a todos por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, como comentó Daniel al principio, nuestro panel abordará tres temas específicos: yacimientos no convencionales, yacimientos maduros y offshore. Entonces, empezando con la temática de yacimientos maduros, para Alejandro, queríamos preguntarte cuál es la perspectiva de desarrollo de estos campos maduros en Argentina y qué oportunidades presenta la incorporación de tecnologías para mejorar la eficiencia de ellos, como Machine Learning o Data Science. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias a la Comisión de Jóvenes del IAPG y la Gas por invitarme a ser parte de este panel. Para ir entrando en la pregunta, acepté estar dentro del panel como campos maduros, pero en realidad la dinámica del negocio está haciendo que esto sea un negocio de energía y de producir petróleo y gas basados en los resultados y la dinámica que trae el negocio. Entonces, a veces hay que producir estos productos con la vista si provienen de campos maduros, si provienen de potenciales tecnologías que están bajando el costo de desarrollo de una manera muy importante y entonces lo posicionan en como una alternativa prioritaria para poder aportar al negocio del desarrollo de los hidrocarburos. Entonces, creo que tenemos que ir migrando, ir cambiando y dejar a los reservorios maduros, a las tecnologías nuevas, a los no convencionales. Esto es un negocio de petróleo y gas y el que tenga mejores oportunidades, dada la coyuntura de negocio, es el que se va a disparar y el que va a acelerar o que va a atraer la atención de las inversiones y acelerar su desarrollo. Entrando directamente a la pregunta, tanto el Data Science como el Machine Learning está visto como que tiene mucho más impacto en los no convencionales que en los yacimientos convencionales, básicamente porque en los no convencionales sabíamos menos. Entonces el conocimiento de la gente era menor, estaba basado en toda nuestra industria mucho más y en el mundo, en los yacimientos convencionales. Entonces estas herramientas, que si bien están siendo utilizadas en todo tipo de negocio, parecería que el impacto fuera menor. Pero básicamente es como el conocimiento sí era mayor, la velocidad o impacto de desarrollo lo percibimos en los yacimientos no convencionales. Prueba de esto es que todas las fracturas que se diseñan en Vaca Muerta surgen de un gran análisis de datos, donde estas herramientas están siendo utilizadas. Nosotros, todas las fracturas se diseñan de esta manera. También estas herramientas son utilizadas en yacimientos maduros, como es cuando digo yacimientos maduros estoy hablando de Cerro Dragón, que actualmente está produciendo 100.000 barriles día de petróleo equivalente. Es un yacimiento grande con múltiples oportunidades. Nosotros estamos entrenando con un equipo de Silicon Valley cómo hacer las optimizaciones del waterflooding. Entonces competimos entre algoritmos abstractos y la experiencia que tiene nuestra gente. Estamos avanzando mucho con estos equipos y estos equipos están desarrollando herramientas que mejoran el producto comercial. Por ejemplo, empezamos haciendo mejoras en proyectos de waterflooding donde este grupo nos proponía hacer una intervención con pooling cada 2 días y empezamos a decirle, no, mira, si lo hago cada 2 días no tiene lógica para la herramienta, pero no tiene lógica para el yacimiento. Pongamos como un parámetro que estas intervenciones tienen que ser cada 6 meses y comenzó a funcionar mucho mejor. Así que bueno, esta es la visión que tenemos. También estamos entrenando a estos medidores de cartas de los sistemas de extracción artificial, como son los A y B, para que no tengan que ser interpretados directamente por los operadores, sino que ya venga un análisis automatizado con el uso de
de Machine Learning y que haya un portfolio de oportunidades que ya venga con un ranking. Así que bueno, esa es la visión que tenemos de estas herramientas y el impacto que pueden tener en el desarrollo de yacimientos. Bueno, muchas gracias Alejandro por esa reflexión. La siguiente pregunta tiene que ver con no convencionales y es para Ernesto. La pregunta es, ¿la transición energética resulta una amenaza o una oportunidad para el desarrollo de recursos de Vaca Muerta? Buenos días, gracias por la pregunta. Quisiera, bueno, como es lunes, sé que estamos comenzando la semana, vamos a hacer una levantada de manos. ¿Quiénes piensan que es una oportunidad todo el tema de la transición energética para Vaca Muerta? ¿Alguien que quiera levantar la mano en eso? ¿Quiénes dicen no saben? Vine aquí a que me dieran la respuesta, más o menos, un par de personas. Bueno, pareciera que estamos como que divididos mitad y mitad, ¿no? Entre oportunidad y amenaza. Yo voy a tratar de convencerlos de que es una oportunidad. Y la realidad, por lo cual creo eso, es por varios factores, ¿no? Primero, pienso que la transición energética le añade un sentido de urgencia a la Vaca Muerta en términos de concesiones, en términos de foco, que es necesario y que es importante, ¿no? Ya este año logramos llegar a 200.000 barriles por día, ya superamos esa meta y obviamente queremos crecer, ¿no? Pero como parte de ese crecimiento necesita haber expansión en la capacidad de evacuación, queremos exportar más crudo y tiene que haber trabajo en esa parte. Entonces hay mucho que pienso que la transición energética, como obviamente el petróleo no tendrá un rol tan predominante a largo plazo, hay que desarrollarlo ahorita, ¿no? Entonces me gusta desde ese punto de vista de que hay que enfocarnos en el tema del petróleo. También está el tema del gas, que el gas natural es visto como ese producto de transición entre el petróleo y energías más renovables, porque obviamente es más limpio en el tema de producción eléctrica y el mundo se ve como que apostando a la electrificación de lo que es el parque automotor, ¿no? Entonces yo pienso que el gas que se puede sacar de Vaca Muerta, que es como en nuestra estrategia de la compañía Shell, lo que viene después del petróleo es una muy buena alineación, ¿no? Eso con respecto a lo que es la mezcla de hidrocarburos y el sentido de urgencia. Las otras cosas que hay que darse cuenta es que todo el desarrollo que se está gestionando en Neuquén genera un aporte industrial muy importante en términos de infraestructura vial, infraestructura eléctrica, cadenas de suministro, capacidad de transporte, y toda esa infraestructura es común entre sistemas diferentes de energía. También, obviamente, la producción de petróleo y entre mayor cantidad y de gas genera divisas que pueden ser utilizadas para las inversiones que se necesitan hacer para energías renovables. Entonces, desde ese punto de vista también hay una dependencia y una importante, un rol muy importante de lo que es Vaca Muerta y los renovables. Y por último, pues trae a actores que van a ser también actores en el tema de los no renovables. Ustedes escuchan que YPF ya tiene una línea de negocio que se llama YPF Luz. Shell está haciendo activamente negocios renovables en otras partes del mundo que todavía no están contemplados aquí como parte de la estrategia, pero es uno de esos actores internacionales que existen, ¿no? Y por último está todo el rol en realidad de cuánto va a ser la mezcla de petróleo y gas versus energía eléctrica, ¿no? No todo país va a producir lo que necesita y otros países van a decidir de importación. Entonces tenemos que también ver cuáles son las necesidades regionales de petróleo y gas, porque también habrán otros países de la región que decidirán lo poco que usen de petróleo importarlo de Argentina, ¿no? Entonces, como les expongo aquí, genera ese sentido de urgencia. El petróleo es necesario en el término de las divisas para ayudarnos a desarrollar las energías renovables, y hay otros, pues, cúmulo de cosas que simplemente favorecen a que hagamos esa transición de una buena manera. Ok, bueno, Ernesto, muchas gracias por esta reflexión en esta temática tan importante hoy en día para los jóvenes. Y continuando con offshore, Néstor, en la ronda del 2019 de offshore, diversas empresas mayor se posicionaron para participar en este tipo de exploración. ¿Qué es lo que estas empresas están viendo y por qué el interés en el offshore argentino? Bueno, buenos días. Para mí es un placer estar aquí en esta jornada de jóvenes profesionales, porque, bueno, siempre decimos que son el futuro. Bueno, el offshore quizás pueda ser el futuro del país. Para nosotros
Es bastante complejo y difícil y un gran desafío el hecho de en un país eminentemente onshore y luego el shale, tratar de convencer y desarrollar el offshore incluso dentro de nuestra compañía. Así que creemos que esto es un sueño, que es posible, que luego de muchos años de trabajo estamos bastante cerca de lograrlo. Y lo que más nos pone contentos es que lo que nosotros visualizamos desde el año 2014, todas las grandes compañías que producen en el offshore también lo estaban viendo. Y esa fue quizás la mayor alegría que tuvimos como geocientistas cuando fuimos a la ronda de licitación. Y nos sorprendió, quedamos plenamente sorprendidos y contentos porque no éramos los únicos que estábamos viendo el potencial que puede tener el mar argentino. Y ese potencial, fundamentalmente, podemos decir que se basa en tres grandes rubros, ¿no? Por un lado, la Argentina tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados de superficie en la plataforma, con distintas cuencas y distintos sistemas petroleros. El área prospectable es alrededor de 590.000 kilómetros cuadrados, que eso significa 5 veces la cuenca neuquina. Y a su vez, o el Mar del Norte, todo el Mar del Norte. Esa es la superficie que tenemos. Eso no significa que todo sea bueno, pero significa que tenemos una oportunidad increíblemente grande. Segundo lugar, en los últimos 20 años en Argentina se perforaron 8 pozos. 7 de esos pozos fueron como continuidad de los yacimientos en tierra, 4 en el Golfo San Jorge, 3 en la cuenca austral y solo uno exploratorio de alto riesgo, que fue el Malvinas X1, que perforamos junto con el consorcio de PAE y Petrobras, con 500 metros de agua, que constituye el pozo con una lámina de agua más importante. O sea que prácticamente estamos en una zona inmadura a nivel global, ¿no? Y el tercer punto, que creo que es de última el importante, es que durante estos últimos años nuevos conceptos, nuevas investigaciones desde el ámbito académico comenzaron a trabajar sobre qué pasaba con la apertura de Gondwana, qué pasaba con ese mar al sur. Para que quede claro, nosotros no somos Brasil, acá no hay presal. Por lo tanto, los mares que estaban al sur y al norte de la dorsal de Walvis, que divide lo que sería Brasil, llamémoslo, la cuenca de Santos con lo que es hacia el sur, estaban de alguna manera, se pensaba que la potencial roca madre no era suficientemente importante como para generar volúmenes de hidrocarburos relevantes. Y a partir de algún descubrimiento en Costa de Marfil, fundamentalmente el Jubilé, se comenzó a abrir una línea de investigación donde aparecieron 3 áreas que empezaron a tener interés. Una, Costa de Marfil; la segunda fue Guyana, hoy un éxito rotundo, y la tercera área era el Atlántico Sur, tanto del lado argentino como del lado de Namibia. Siempre nuestro trabajo se enfocó a que nosotros somos similar a Namibia. Y el modelo, la apertura del Atlántico hace 125 millones de años, ¿cómo era ese mar aptiano? Bueno, todas esas preguntas las recurrimos a través de los científicos y fuimos avanzando en esa interpretación y detectamos de que había ahí un gran potencial. Teníamos un talón de Aquiles, que era que Namibia casi no tenía descubrimiento, pero seguíamos insistiendo de que debía ser posible. Y afortunadamente, estos últimos meses, Total y Shell hicieron 2 grandes descubrimientos en Namibia, lo cual nos alienta a continuar y esperamos que la tercera zona sea Argentina. ¿Por qué no? Así que es un sueño y es posible. Así que esperamos próximamente ver si podemos avanzar con la perforación de un sondeo, más allá de la adquisición sísmica. Así que, bueno, por eso están aquí. por eso estamos acá. Bueno, gracias Néstor por tu enfoque en un tema de tanto interés, sobre todo hoy en día. La siguiente pregunta está referida a no convencionales, está dirigida a Daniel Valencio.
Daniel, ¿cuáles son los principales desafíos a los cuales se enfrenta Vaca Muerta para poder desarrollar al máximo su potencial en los próximos años? Hola Agustín, muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por la oportunidad de charlar hoy un rato juntos. Bueno, creo que es un tema muy interesante el que planteás. Creo que claramente se haya demostrado la excelente productividad que tiene Vaca Muerta como roca reservorio, que es algo realmente excepcional. Cuando miramos un poco los recursos y las reservas asociados, bueno, hay muchos números dando vueltas, pero en cualquier caso uno ve que a niveles de consumo actual de Argentina, las reservas y recursos de Vaca Muerta alcanzan entre 90 y 100 años de consumo del país, ¿no? Entonces este es un dato que es muy relevante y que nos sirve para entender cuál es el desafío de Vaca Muerta, qué representa el desafío de Vaca Muerta. Y lo que tenemos que lograr es claramente monetizar, una vez asegurado el autoabastecimiento de Argentina para las próximas generaciones, lograr monetizar lo antes posible estos recursos y reservas de esta roca excepcional como Vaca Muerta. Entonces, acá se abren dos desafíos enormes, uno para el gas y otro para el petróleo. En lo que respecta al gas, creemos que es imprescindible que Argentina avance y ponga sobre la mesa de discusión para los próximos años un proyecto de LNG, la manera de monetizar el gas que tenemos como reserva, con todo lo que ello implica. Y por el lado del petróleo, creo que Argentina podría o debería consolidarse como un país neto exportador de petróleo a nivel mundial. Tiene las reservas para hacerlo, ¿no? No hablamos de números, pero a nivel de gas estamos hablando de por lo menos 150 TCFs de gas recuperables y a nivel de petróleo de casi o más de 15.000 millones de barriles recuperables, cifras realmente monstruosas y que permiten pensar en la Argentina para esta oportunidad. Entonces, LNG y exportación de petróleo, esto qué implica y desde cómo se puede analizar desde algunos planos, es un desafío muy grande para el país. Si lo miramos muy rápidamente desde algunos aspectos, el financiero y político, si se quiere, claramente va a requerir la baja del costo de capital para el desarrollo de estos proyectos en Argentina. Va a necesitar libre disponibilidad de divisas, va a requerir estabilidad tributaria y va a requerir políticas energéticas acordadas para el mediano y largo plazo. En el plano de infraestructura y logística, bueno, acá también el desafío es enorme. El LNG, bueno, todos saben que tenemos hoy a nivel de Cuenca Neuquina cuellos de botellas en el transporte, tanto del petróleo como del gas hacia los centros de consumo o de exportación eventualmente. Así que esa construcción y desatar ese cuello de botella va a ser un desafío que debemos resolver muy rápidamente. También a nivel de caminos, a nivel de insumos de arena y agua, por ejemplo, recuerden que nunca hay que olvidar un pozo de los normales que estamos perforando hoy en Vaca Muerta insume 15.000 toneladas de arena y más de 100.000 metros cúbicos de agua, uno solo de estos pozos, ¿no? Así que imaginen el desafío si decidimos ir por el desarrollo de un proyecto de LNG y de exportación fuerte de hidrocarburos en Argentina. El siguiente plano que podemos tocar es el de servicios. Aquí, bueno, claramente vamos a requerir más y mejores servicios, tanto en lo que refiere a rigs de perforación, sets de fractura, coil tubing, etcétera. Otro plano es el de las operadoras. Bueno, acá como parte de una de ellas vamos a tener un desafío enorme en lograr conseguir financiamiento y ejecutar y administrar estas inversiones, que estamos hablando de billones de dólares anualmente, ¿no? Entonces esto es un desafío gigante que tenemos también como operadoras. Y finalmente el último plano, y uno de los más importantes, es el de los recursos humanos. Claramente dar un salto de escala como el que estamos hablando para el país representa un desafío fenomenal y que va a requerir muchísimos recursos humanos. Tenemos que prepararnos, empezar ya para poder afrontar este desafío, porque lo tenemos muy próximo y en esto hay que reaccionar muy rápido. Así que bueno, nada, creo que eso es repasando muy groseramente lo más relevante del potencial de Vaca Muerta para Argentina. Okay, muchas gracias, Daniel, por esta reflexión. Y continuando con Alejandro en yacimientos maduros,
Queríamos preguntarte respecto a los procesos conocidos como recuperación terciaria, de sus siglas en inglés EOR, Enhanced Oil Recovery, ¿son rentables hoy en día para su implementación a gran escala en campos argentinos? Bueno, a ver, sí, son rentables y no solamente me gusta quedar en lo cualitativo, sino entrar un poco en lo cuantitativo. Para nosotros tiene la misma tasa interna aplicar un proyecto de IOAR, o sea, una mejora de la distribución de la secundaria, que iniciar un proyecto nuevo. Con la ventaja de que si encontramos la oportunidad de mejorar los proyectos de secundaria, el resultado es más rápido, porque para disparar los proyectos de IOAR, de secundaria, hay que construir plantas, hay que ampliar la capacidad de baterías, con lo cual posiblemente los tiempos de despliegue son un poco mayores. Así que sí, nosotros en el portfolio de oportunidades, cuando vemos estos proyectos de IOAR, los vemos compitiendo con un proyecto nuevo de recuperación secundaria. También aquí hay que tener la cabeza abierta para ir cambiando un poquito la visión que se tenía al desarrollar un campo, que era comenzar con la producción primaria, secundaria y terciaria, y eso es a lo que viene la pregunta que ustedes están haciendo. Bueno, eso está cambiando y básicamente nosotros ya no lo estamos haciendo más, sino que comenzamos a achicar los procesos. Hoy, cuando estamos desarrollando nuevas áreas de Cerro Dragón, ya iniciamos con un mantenimiento de presión, o sea, se perforan los pozos productores, pero si bien no va a haber una eficiencia de barrido como necesita un proyecto, va a haber un pozo inyector que trate de mantener la presión en el lado más bajo de la estructura. Entonces eso permite que la declinación del campo sea menor y uno empiece a obtener estos beneficios de la mejora en la recuperación de una manera más temprana. Y también lo que se está haciendo es achicar los procesos de hacer una secundaria y luego mejorarla. Entonces, ¿por qué no lo hacemos directamente mejorada, inyectando algún polímero o algún aditivo, que es lo que hoy se conoce como Enhanced Oil Recovery? De manera tal que esto va achicando los procesos, de vuelta está el negocio en el medio, a veces producir primaria si no tenés capital y no podés tener el acceso al agua y a la planta de inyección, es lo único que te queda. Bueno, si podemos manejar ese acceso a capital y el negocio lo sostiene, estamos intentando achicar estas etapas y esto es lo que va a pasar en todos los yacimientos de Argentina, siempre y cuando tengamos ese acceso a capital. Hoy, en lo que es inyección de polímeros, en la cuenca del Golfo ya se están produciendo más de 1000 metros cúbicos día de producción y los resultados económicos son los que relaté. Bueno, muchas gracias Alejandro por vendernos tu opinión sobre el tema, es realmente muy interesante lo que contás. La siguiente pregunta está nuevamente referida a no convencionales y es para Ernesto. Ernesto, también te queremos preguntar para vos, ¿cuáles son los principales desafíos a los cuales se enfrenta Vaca Muerta para desarrollar el máximo potencial en los próximos años? Sí, gracias por la pregunta. Y ahorita se está hablando mucho de las dificultades de la capacidad de evacuación, ¿no? Y podríamos decir que, bueno, que ese es un poco el desafío, acelerar la expansión de los oleoductos. Y también hablamos un poco de las dificultades que ya fueron mencionadas con el tema de la repatriación de utilidades, de divisas para pagar a nuestros accionistas en el extranjero, ¿no? Pero la realidad es que yo veo eso como cosas que se están trabajando y que se deben resolver, ¿no? Entonces no lo veo mucho en la categoría de los retos, pero sí quise aclararlo porque mucha gente es lo que lo trae a colación y es lo que está dominando ahorita el ciclo de prensa. Para mí, desde el punto de vista desde el área técnica, lo que más me ocupa espacio en la mente es la aceleración en términos de cómo reducimos los costos hay un mayor grado de eficiencia y cómo utilizamos todas nuestras capacidades de una manera que trabajen mejor en conjunto, ¿no?
El desarrollo de los no convencionales es una cadena de suministro que ya fue aquí expuesta bastante compleja, ¿no? Involucra arena, involucra agua, involucra básicamente lo que nosotros llamamos un proceso de factoría, ¿no? Es un proceso muy masivo y obviamente tú quieres que todas esas partes estén integradas de la mayor manera posible. Y pienso que allí existe mucha oportunidad que no es tan visible y que yo la coloco en el tema de los desafíos y los retos, ¿no? Y es algo que para jóvenes que están comenzando en la industria sí les podemos prometer un problema fascinante sobre el cual trabajar, ¿no? Que es cómo logras que toda esa cadena de suministro trabaje de una manera eficiente y lo más coordinada posible, ¿no? El segundo tema entonces viene el de los costos, ¿no? Cuando hablamos de transición energética, una de las cosas que estamos viendo es que los barriles que sean más costo efectivos son los que van a quedarse, van a estar para quedarse, ¿no? Y no debemos nunca de dejar de ver el tema financiero, y pienso que también cuando estamos hablando de economías de escala que ofrecen los no convencionales, la atención a qué podemos hacer más allá en el tema de los costos es importante, ¿no? Nuestros costos de perforación, nuestras tasas de perforación y nuestras eficiencias de fractura son muy competitivas a nivel internacional, pero todavía en el tema de costos queda una buena brecha simplemente para ponernos a la par de América del Norte, ¿no? Entonces pienso que allí es una de las partes donde tenemos que ver ese reto. Obviamente la cuenca de Vaca Muerta no ofrece la misma economía de escala que ofrece el Permian en términos de equipo, en términos de talento, preparación, industrialización, pero pienso que allí en el tema de los costos es el otro área donde nos estamos enfocando diariamente, y pienso que no es un reto que va a ser resuelto, sino que siempre va a estar presente. Y que es muy importante para todos nosotros aquí en la industria mantener ese enfoque, porque es donde, aparte de la salud, seguridad y ambiente, lo que nos mantendrá competitivos en el mediano y largo plazo, ¿no? De verdad, ese foco en buenos costos y buena eficiencia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ernesto, por traer esta reflexión sobre ese activo pues tan importante para el país y para la industria. Y bueno, continuando con Néstor en offshore, ¿cuál es la situación actual del offshore en Argentina? ¿Qué complicaciones existen hoy en día para su desarrollo y cuáles son sus diferencias con el panorama en otros países de Latinoamérica que han tenido un desarrollo exitoso? Bueno, para poder decir dónde estamos, permítanme hacer un poquitito de historia, en el sentido de que hemos iniciado una nueva etapa en el offshore, y eso comienza con la ley 2707, que fue la ley llamada Vaca Muerta, y que introdujo una serie de artículos relacionados al offshore que generó un marco contractual nuevo que permitió comenzar a trabajar y pensar en el futuro. Eso fundamentalmente se vio en tres líneas o tres acciones. Por un lado, permitió el levantamiento de 54.000 kilómetros de sísmica 2D en todo el offshore argentino por parte de Spectrum, siendo YPF uno de los principales sponsors de eso, lo cual generó una información de base que realmente fue sumamente importante para la licitación. Que la licitación fue el otro aspecto, el otro eje, ¿no? La convocatoria de licitación, que se puso en el mercado 225.000 kilómetros cuadrados en una licitación internacional, que realmente, como les decía antes, fue un éxito. Se presentaron 38 bloques y fueron otorgados 18 bloques de exploración, aproximadamente 95.000 kilómetros cuadrados de áreas, tanto en lo que llamamos hoy la cuenca norte como lo que es la cuenca Malvina y cuenca austral. Lo cual, eso fue el segundo paso importante. Y el tercer eje fue que esa misma ley indicaba que todos los bloques que estaban en ese momento en actividad debían o revertirse o reconvertirse. En nuestro caso, nosotros fuimos por la idea de reconvertir, así un bloque que teníamos, lo reconvertimos, era el bloque Enarsa 1, fue reconvertido en Eloy, que hoy leen el bloque Can 100, se reconvirtió, y que esperamos próximamente perforar. Así que eso es un poco.
la historia a dónde estamos. Ahora bien, ¿qué hemos hecho en estos años? Realmente, al día de la fecha, la ronda, un dato importante. Hubo compromisos por 720 millones de dólares de inversión. De esos 720 millones de dólares, aproximadamente un 40%, que significaba adquirir sísmica, ya ha sido realizado. Y eso fue realizado durante el año 2019 y 2020, donde se adquirieron 17.000 kilómetros de sísmica 3D y 9.000 kilómetros de sísmica 2D, lo que representa aproximadamente un 40% de todo ese compromiso. Eso fue posible porque había una reglamentación donde el impacto ambiental que se requiere para hacer la actividad lo otorgaba la Secretaría de Energía. A partir de una resolución, la 319, fue que se cambió, eso pasó a la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático y generó de alguna manera una serie de pasos y procedimientos que hasta ese momento no se llevaban adelante y que celebramos porque realmente creemos que esa resolución es un salto cualitativo y cuantitativo con respecto a lo que significa un estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, creemos que nosotros tenemos que ser líderes también en ese aspecto. Por lo tanto, no discutimos la reglamentación, al contrario, la celebramos, pero eso tenía una situación que era una audiencia pública y el primer proyecto que fue a la audiencia pública fue el proyecto que presentamos juntamente con Equinor y Shell, que fue la adquisición sísmica en el bloque CAN 100, 114 y 108. Eso fue aprobado en diciembre y, bueno, lamentablemente hubo una serie de situaciones seguramente conocidas por TADA, con una cautelar, lo cual eso en este momento está a disposición de la Cámara para tomar una decisión. Somos muy optimistas, estamos trabajando muy fuertemente con el IAPG, con el gobierno y también desde las compañías y creemos que va a ser posible retomar la actividad muy prontamente. En este momento los dos próximos pasos son audiencias públicas para una sísmica, que somos operadores como YPF, y también queremos la audiencia pública para la perforación del pozo en la zona frente a las costas de Mar del Plata, 300 kilómetros, en lo que llamamos la cuenca argentina norte. Así que esa es la situación. Esperamos resolverlo pronto y poder avanzar. Gracias. Bueno, gracias Néstor por darnos un poco el contexto del offshore. Daniel, la siguiente pregunta es para vos. Nuevamente está referida a no convencionales. Y la pregunta es si existe otro play no convencional con el potencial de Vaca Muerta en Argentina. Bueno, es una pregunta también creo que muy interesante. Muy difícil ser muy determinante en la respuesta. Claramente hay otras rocas madres que están siendo investigadas como potenciales productoras en Argentina más allá de Vaca Muerta. Hoy, si querés, no compiten con mucha igualdad de condiciones debido a que la productividad de Vaca Muerta, como decíamos antes, está claramente comprobada y la madurez y la cantidad de información de Vaca Muerta respecto al resto de las rocas madres es bastante mayor. Sin embargo, creo que podemos hacer rápidamente, intentar un repaso muy expeditivo de las principales características de cada una de estas rocas. Y para ir teniéndolas almacenadas y prestándoles atención en la medida que vamos desarrollando. Si dentro de la cuenca neuquina, como saben, otro potencial reservorio es la roca madre de Los Molles. Esta, si querés, comparado con Vaca Muerta, tiene la desventaja de estar en general a mayores profundidades. Es más gas prone que oil prone y la distribución areal es más reducida que Vaca Muerta y está en zonas en general un poco más estructuradas y con mayores buzamientos o pendientes que Vaca Muerta, ¿no? Sin embargo, hay algunos ensayos ya con producción de petróleo y de gas de Los Molles. Otra roca madre de calidad en la cuenca neuquina, podemos mencionar a Agrio, que como todos saben es una cuenca mayormente oil prone, pero que también su principal desventaja respecto a Vaca Muerta hoy es su reducida distribución areal
y una gran parte de Agrio está afectada por la faja plegada y corrida del oeste de Neuquén, restándole superficie potencial, ¿cierto? Si nos continuamos moviendo en un vuelo así muy súper rasante hacia el sur, nos vamos a la cuenca del Golfo. Bueno, acá tenemos la roca D129, que comparativamente con Vaca Muerta tiene algunas desventajas desde el punto de vista petrofísica, en general porosidades, por ejemplo, un poco más bajas. Sin embargo, consideramos que tiene algunas ventajas, como por ejemplo su composición, que es más cuarzosa, más cuarcítica, que Vaca Muerta, y tiene buenas condiciones geodinámicas que permitirían fracturarla más fácil y generar área de aporte de hidrocarburos que Vaca Muerta, ¿no? Creemos que ese puede ser un punto a favor de la ADN. Continuamos hacia el sur, cuenca austral, Palermo-Aique. Bueno, para mí esta es una potencial competidora a futuro. Tiene muy buenas características la roca, tiene una muy buena distribución areal. Tenemos toda la ventana gasífera hacia el oeste, un poco más profunda, la ventana de Oil hacia el este, y para mí esta es un área que puede tener una cantidad relevante de recursos a futuro para tener en cuenta. Y finalmente, tengo tiempo, un segundo más, en el norte, para no olvidarme de los monos, una roca madre que tiene alguna desventaja esencialmente respecto al contenido orgánico promedio, respecto al resto de las rocas madres. Sin embargo, pensamos que es muy desconocida todavía en cuanto a su potencial. Sin embargo, pensamos que alejándonos un poco hacia el este de la zona deformada, podría tener algún potencial para producir gas y petróleo a futuro. Perdón por este repaso así tan grosero técnico de estas rocas, pero esencialmente yo creo que, digamos, si bien tienen hoy una cantidad de información mucho menor que Vaca Muerta respecto a su potencial productivo, me parece que va a ser un importante desafío para cada operador dentro de cada una de estas cuencas, encontrar la forma de desarrollar y poder producirlas y competir con Vaca Muerta a futuro, ¿no? Me parece que ese es un desafío que tendremos cada una de las operadoras que tenemos acreage en alguna de estas otras rocas madres a futuro. Okay. Muchas gracias, Daniel, por tu reflexión. Y para cerrar nuestro panel, queríamos traerles una pregunta transversal a todos y empezando con Alejandro, si quieres. Teniendo en cuenta el potencial de la industria en Argentina, ¿qué habilidades deberían desarrollar en sus próximos años de carrera los jóvenes profesionales para ser competitivos en este mercado laboral cada vez más desafiante? Bueno, en realidad no tengo la respuesta para eso, no sé. Tengan la mente abierta, evidentemente hay cosas por venir. No querría ver este video en YouTube dentro de unos años y decir, uy, mirá lo que dije, ¿no? Pero básicamente creo que todos tienen que tener un manejo de estadísticas. El data mining es un tema que se aplica, ya no es una especialidad, sino que se aplica en todas las profesiones. Si ustedes ven las herramientas, cómo se analiza una herramienta de resonancia, cómo se analiza un geofísico, un nuevo atributo. Hoy, más que registrar, se procesan buenos registros para sacarle más información. Eso es lo que paga. También en lo que son modelos estáticos, bueno, uno tiene que tener una idea de las varianzas de cada uno de los multiatributos que está analizando para tener un modelo estático sólido. Pasamos a la parte de ingeniería y la parte de simulación se utiliza desde las simulaciones estadísticas hasta las simulaciones más complejas. Se hacen de un componente o de más de un componente. Bueno, todo esto, darle valor al dato, entender que el dato es de valor y no me genera simplemente un error o una desviación en el proceso que yo estoy trabajando. Entonces, evidentemente esto es lo que hoy existe, lo que hoy se viene.
y básicamente hacerse una pregunta para no frustrarse es ¿en qué contribuye lo que yo quiero hacer al negocio? Porque siempre le vamos a encontrar que si hay una contribución de lo que yo quiero hacer al negocio, lo voy a poder desarrollar, la gente que me está sponsoreando o los accionistas de ese negocio van a darle soporte a lo que yo quiero hacer y entonces vamos a estar muy satisfechos con la carrera que hemos elegido. Bueno, pueden ir siguiendo en orden si quieren. Si quieres, puedes seguir vos, Daniel, con la respuesta. Bueno, esencialmente coincido con todo lo que dijiste, Alejandro. Me parece muy relevante lo que mencionaste. Para no repetir, yo agregaría esto, así en forma muy transversal y general, la apertura al cambio, ¿no? Hoy nos encontramos con una industria que hace muy poquito tiempo atrás parecía estar recontramadura, donde hacía rato que no había una revolución, un breakthrough tecnológico de relevancia, y hoy nos encontramos, ¿no? Hablando de las cosas que estuvimos hablando hoy, con proyectos hiper desafiantes, todas cosas nuevas. A esto le sumo, por supuesto, el tema de la forma de trabajo que nos revolucionó la pandemia. Hemos cambiado lo que eran cambios de los próximos 20 años, lo hemos hecho en 1 o 2. Entonces, me parece que estamos en un mundo extremadamente variable, a una velocidad quizá cada vez mayor. Entonces, me parece que tener de vuelta la mente abierta, como decía Alejandro, y apertura a los cambios es fundamental para los próximos años, ¿no? Muchas gracias. Ernesto. Sí, gracias. Bueno, es una pregunta que inclusive muchos jóvenes en la empresa me hacen directamente, ¿no? Y especialmente los que están entrando. La respuesta, la primera parte es que hay que mantener un foco técnico, ¿no? No se nos puede olvidar lo importante que es entender geología, y en realidad cuando uno va como de la secundaria a la universidad, uno lo que aprende es a combinar el uso de las matemáticas con el uso de la ciencia para responder a una pregunta, ¿no? Y yo les invito a que ese rigor científico no lo abandonen, porque independientemente de lo que la industria haga, ese rigor científico va a existir, ¿no? Entonces, el entendimiento de la física, de la química, de la ciencia en general, sigue siendo muy importante y es bastante transferible, ¿no? El otro aspecto, lo que sí fue mencionado al principio, es que nos estamos yendo hacia un mundo que es con uso de mayor cantidad de datos, ¿no? Entonces ahí sí es la estadística, concuerdo mucho, es algo que he visto cambiar en la industria, es algo que yo tuve que reentrenarme, ¿no? Que ahora los conjuntos de datos que manejamos son mucho más ricos y les podemos sacar mucho más. Entonces todo lo que tiene que ver con manejo de datos a gran escala es súper importante, ¿no? Después viene el tema de lo que son las habilidades transferibles, ¿no? Yo pienso que las habilidades transferibles, especialmente desde el punto de vista de comportamiento, la capacidad de trabajo en equipo es simplemente fundamental. Traten cualquier oportunidad que tengan de trabajar en equipo, de sacarle provecho, porque a nivel de la industria y de negocio existen muchas interfaces y mucho valor a lo largo de la cadena de suministro, donde se va a tener que trabajar con los demás. Y es algo que simplemente no lo veo desaparecer. De hecho, estás viendo muchos modelos de empresas donde Shell es operadora, pero tiene un socio como YPF o es socio de una empresa como Total, y todo eso va ocurriendo dentro de la misma cuenca, ¿no? Entonces, no olviden la importancia de esas habilidades transferibles en cómo aprender a trabajar y cómo aprender a seguirse desarrollando, y lo que también fue expuesto de entender, la habilidad de entender cómo funciona un negocio. Yo pienso que ingenieros que entienden lo que es flujo de caja, economía, análisis de cadena de suministro es sumamente importante, porque en todo este tema energético, a medida que estamos más y más integrados, inclusive integrados a nivel no solo regional, sino global, es importante tener ese entendimiento para poder decir cómo yo contribuyo al negocio, ¿no? Así que ese sería como el tercer aspecto. Sí es importante la parte técnica, pero hay que siempre colocarle ese elemento financiero y económico para entender hacia dónde llevar el esfuerzo y la energía, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo voy a encarar en 2 puntos. Por un lado, yo creo que si tenemos éxito,
se abre un mundo de oportunidades. O sea, tenemos una industria desarrollada muy bien en lo que es onshore, pero no así en el offshore. Nuestras universidades, nuestros institutos técnicos, en general, el offshore es casi, lo mostramos, pero no tenemos esas capacidades, no tenemos ingeniería para desarrollar un proyecto, una FPSO, o perforar o tender ductos con 1.500 metros de agua, robótica. Por lo tanto, si tenemos éxito, se abre, creo que para todos nuestros jóvenes, un campo enorme. Ustedes saben que los proyectos son muy capital intensivo, un proyecto de desarrollar en el mar, estamos hablando de 6.000 millones de dólares, con barcos, helicópteros, y una serie de cuestiones que tienen que ver con puertos. Por lo tanto, va a tener un impacto muy grande a nivel laboral y a nivel de trabajos. Y necesitamos ingeniería y se lo dice un geólogo. O sea que nos está faltando realmente muchísimo. Así que ese es un punto. Y el otro punto que me gustaría desarrollar es que estamos en una transición energética, estamos en una industria que es cuestionada, tenemos que ser líderes en el cuidado del medio ambiente y la seguridad de las personas. O sea, ¿y cómo lo podemos hacer? Y bueno, tratando de reducir nuestras emisiones. Y ahí hay un campo enorme para todos nuestros ingenieros y técnicos. Tenemos que emitir menos, tenemos que elaborar nuestros procesos, tenemos que analizarlos y reducirlos. Creo que ahí hay un campo enorme para desarrollar y también ser parte del problema y de la solución de lo que significa las emisiones y el cambio climático. Vivimos en este planeta, nosotros estamos en una industria compleja y ahí hay muchísimo para trabajar y para desafiar a todos los ingenieros cómo reducimos las emisiones de carbono. Así que creo que a pesar de todo lo que vivimos hoy en día, hay un mundo que podemos hacer mejor. Así que muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Gracias, Néstor. Y bueno, con esto damos por finalizado el panel. Queremos agradecerle especialmente a los cuatro por haber compartido con nosotros su valiosa experiencia y su valioso tiempo. Creo que lo que todos podemos llevarnos como reflexión es que hay un mar de oportunidades en la industria y especialmente, bueno, en este caso en el upstream. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y gracias a todos por habernos acompañado. Les pedimos por favor que se queden, que a continuación dará comienzo el panel de midstream y downstream. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias.